Te hemos dado, Señor, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro corazón. Y, Señor, te damos las primicias en esta mañana, las primicias de nuestro tiempo, las primicias de nuestra semana, las primicias de nuestro esfuerzo. Señor, bien pudiéramos habernos quedado en cama a gusto, descansando, disfrutando de este domingo de descanso, pero tu iglesia, tus hijos, han tomado la decisión de venir y ser ministrados por ti, ser ministrados, que tu palabra hable a su vida, a su corazón. Señor, y es por eso que en esta mañana nos dedicamos a ti, para que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida y a nuestro corazón en esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Para reiniciar la vida es necesario una persona que lo haga consciente y diariamente. Para reiniciar la vida es necesario una persona que lo haga consciente y diariamente. Ahora, ¿pero quién es el encargado de reiniciar nuestra vida? ¿Quién es el encargado de reiniciar la vida? ¿Dios? ¿Dios es el encargado? Quizás otra persona. Necesito yo de un ayudante, de un auxiliar que me ayude, que está a mi lado para reiniciar la vida. ¿O yo? ¿O yo soy el encargado de reiniciar mi vida? En esta mañana yo quiero compartir con ustedes 3 opciones. Yo quiero que meditemos en 3 opciones que al meditarlas, al finalizar, usted y yo vamos a tomar la decisión de tomar una de esas opciones, que esa opción nos ayudará a reiniciar nuestra vida y empezarla desde cero, empezarla desde el inicio. Así es que, en primer lugar, ¿será que Dios es el encargado de reiniciar la vida totalmente? Bueno, la Biblia dice, en el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 6, vemos por ejemplo a Nicodemo. Nicodemo es un sacerdote, un religioso que va con Jesús en la noche, a escondidas de los demás religiosos, y va con Jesús en la noche y le dice: maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Así es que, maestro, sabemos que tú eres el que tiene las respuestas. Y Jesús le dice: mira, de cierto te digo que si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Nicodemo le responde: ¿y cómo un hombre viejo como yo puede entrar al vientre de su madre y nacer? Y aquí viene el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y aquí viene. Lo que es nacido del espíritu, y note ahí, Juan capítulo 3, verso 6, note ahí que espíritu es con E mayúscula. Lo que es nacido del espíritu, es decir, lo que es nacido del Espíritu Santo, lo que es nacido del Espíritu de Dios, es espiritual. Entonces, el primer pasaje que vemos en la Biblia nos muestra que el hombre nace por el poder del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, en la carta que le escribe a Tito, a su discípulo Tito, en el capítulo 3, verso 5, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la regeneración, por la renovación, y aquí viene la clave, en el Espíritu Santo. Note esto. Una vez más vemos aquí en la Escritura que la regeneración, la renovación del ser humano, dice, es en el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios quien renueva a las personas. Miren lo que dice la Biblia en el siguiente pasaje. Dice la Biblia también, en Santiago 1:18, dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra
de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Note esto, note la palabra, Él nos hizo nacer. Así es que vemos aquí en estos pasajes que es el Espíritu de Dios el que hace nacer. Es el Espíritu de Dios el que hace nacer de nuevo. Es el Espíritu de Dios el que da nueva vida. Es el Espíritu de Dios el que hace nuevas las cosas. Ahora, si esto depende, si el reiniciar la vida depende totalmente de Dios, entonces, ¿por qué hay tanta maldad en la humanidad? ¿Por qué la humanidad está en crisis? ¿Por qué Dios no cambia mi vida y la hace nuevo? Si reiniciar la vida depende de Dios, ¿por qué Dios no cambia mi vida? ¿Por qué Dios, de una vez por todas, si Él tiene ese poder, viene a este mundo, cambia a la humanidad completa, la transforma, la hace nueva completamente a la humanidad, y entonces ya se acaban los problemas de este mundo, se acaban los problemas de esta humanidad, y nosotros ya podemos agradar a Dios? Entonces, ¿será que reiniciar la vida depende totalmente de mí? Reiniciar la vida depende totalmente de usted. Y esa es la segunda opción que tenemos. Reiniciar la vida depende totalmente de mí, totalmente de ti. ¿Quién no quiere cambiar? Siguiente. ¿Quién no quiere cambiar? Todo el mundo quiere cambiar. Todo el mundo quiere ser diferente. Todo el mundo quiere cambiar su vida, cambiar su matrimonio, cambiar su familia, cambiar su espiritualidad, cambiar su mente, cambiar su ser. Todo el mundo busca alternativas para reiniciar su vida. Acude a la psicología, acude a la psiquiatría, acude al hipnotismo, acude a la hechicería, acude a campamentos, a retiros espirituales, acude a campañas para que el ungido de Dios ponga sus manos sobre mí, y entonces ya con una oración ya voy a poder ser diferente, y entonces las cosas van a ser diferentes. Acude a cambiarse, a cambiar de vida, a cambiar de ciudad, de familia, de nombre, de trabajo, de amigos. Y lo único que ha logrado el ser humano con tratar de usar todas estas alternativas para reiniciar su vida, lo único que ha logrado es empeorar las cosas, hacerlas más complicadas, hacerlas más difíciles. Entonces, ¿qué es lo que reinicia la vida? Escucha esto. Lo que reinicia la vida es el poder de Dios en una vida que está verdaderamente arrepentida. Es decir, siguiente. ¿Qué es lo que reinicia la vida? Entonces deducimos que reiniciar la vida depende de Dios con una rendición de nuestra parte. Y esta rendición de nuestra parte es a través de dos elementos. El primer elemento que nosotros, para que Dios reinicie nuestra vida, es el Espíritu de Dios el que tiene el poder de reiniciar nuestra vida, pero necesita una rendición de nuestra parte. Y eso es a través de dos elementos. El primer elemento es el arrepentimiento. Diga arrepentimiento. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos entender que vivimos en un mundo de pecado y necesitamos que Dios reinicie nuestra vida, que Dios restaure nuestra vida. Y es por eso que el libro de los Hechos dice, y es por eso que se manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan
El primer elemento de disposición de nuestra parte para que el Espíritu de Dios reinicie nuestra vida es el arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de rumbo. El arrepentimiento es un cambio de meta y de propósito. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Ahora, cuidado. No confundamos arrepentimiento con remordimiento. En el arrepentimiento se reconoce que se peca. En el remordimiento también. En el arrepentimiento le duele porque peca. En el remordimiento también. En el arrepentimiento llora porque le ha fallado a Dios. En el remordimiento también. En el arrepentimiento pide perdón y misericordia a Dios. En el remordimiento también. Pero en el arrepentimiento, lo que lo hace diferente al remordimiento es que el arrepentimiento es un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Yo voy hacia este lugar, reconozco que necesito arrepentirme, reconozco que voy por el camino equivocado, cambio de rumbo, de dirección y me dirijo hacia el camino de Dios. En el remordimiento no. En el remordimiento sí llora, sí le duele, sí se queja, sí clama por misericordia, sí clama por perdón, pero en el remordimiento vuelve a hacer lo mismo y lo mismo, y es un ciclo, y es un ciclo, y es un ciclo. Entonces, debes de tener tu cuidado. Yo te recomiendo que tú tengas cuidado de no caer en el remordimiento, sino que tu vida tenga un arrepentimiento. Así es que el primer elemento que necesitamos tú y yo para que el poder del Espíritu Santo reinicie nuestra vida es el arrepentimiento. El segundo elemento que tú y yo necesitamos para que el Espíritu Santo reinicie tu vida y te haga de nuevo es la fe. Diga, es la fe. Y la Biblia dice en Romanos, abra su Biblia ahí en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 8. Así es que el segundo elemento que necesitamos es la fe. Pero, ¿qué es la fe? Mire, escuche esto por favor. ¿Qué es la fe? Escuche esto. La fe, escuche esto, eso es importante. La fe es el conocimiento que convence y el sentimiento que actúa. Escucha esto. La fe es el conocimiento que convence y el sentimiento que actúa. Mira, esto es importante que tú y yo lo entendamos, que tú lo entiendas, porque muchos están peleados con el conocimiento. Muchos están peleados con la información. Y dicen, no, es que eso no es espiritual. Es que yo no lo siento. Es que yo prefiero la oración. Es que, no, tú tienes que entender esto. Es importante, muy importante el conocimiento, porque fe es el conocimiento que convence y el sentimiento que actúa. Tú no puedes separar conocimiento y sentimientos. No lo puedes separar. Si tú separas tu conocimiento con tus emociones, puedes caer en graves errores. Por ejemplo, déjame te doy un ejemplo. Por ejemplo, mira, es típico, ¿no? La muchacha, ¿no? Que anda con un joven que no le conviene. La mamá lo está viendo con puro conocimiento. Y le dice la mamá a la hija, mija, ese muchacho no te conviene. Ese muchacho, mira, no trabaja, mira, es un vago, mira cómo se viste, mira, etcétera, etcétera. No, pero la muchacha lo está viendo del otro lado, de sus emociones, de sus sentimientos.
Y ella está pensando con sus sentimientos y está diciendo, oh, es que es bien lindo, es que me trata muy bien, es que me ama, es que ha sufrido tanto. Es que ya me sé esas experiencias, me sé muchas historias de eso. Es que es bien lindo y es que ha sufrido tanto y él se ha refugiado en mí, yo le he ayudado mucho, él va a cambiar, él va a ser diferente. Y la mamá lo está viendo con el conocimiento. No, mija, es que mira, cuando él se case las cosas van a ser peor porque mira, y la muchacha lo está viendo con los sentimientos. No, pero es que es bien lindo, es que mira, él ha llorado, hasta ha llorado conmigo. Entonces, están esas dos partes. ¿Quién está bien? ¿La mamá o la hija? Las dos están bien y las dos están mal. Las dos están bien y las dos están mal. ¿Por qué? Porque mamá está viendo lo está viendo solamente con el lado del conocimiento mental, pero no ha abierto su corazón como para conocer al muchacho y darse la oportunidad de que quizás sea un buen muchacho. Pero también la muchacha está mal. Y está bien, porque ella solamente lo está viendo por el lado sentimental. Y ella no ha tenido la cabeza fría, o él no ha tenido la cabeza fría de detenerse un poquito y pensar, bueno, ¿y qué tal si lo que mamá dice es cierto? Voy a abrirme y observar esas cosas que, bueno, me pueden perjudicar en un futuro. Mira, te voy a decir un ejemplo bien claro, real. Mi suegro, cuando conocí a mi esposa, la pastora, mi suegro es un hombre muy trabajador. Y cuando ya unos meses antes de casarnos, mi esposa y yo, mi suegro veía ciertas cosas en mí que a él no le gustaban. Él no estaba, pues es un hombre muy trabajador y muy exitoso. Y él no entendía mucho esto del vivir por fe, de trabajar para Dios, de depender de Dios. Entonces, él estaba preocupado por su hija, cosa totalmente legal. Así es que un día voy a la casa allá a visitar a mi esposa, en ese tiempo a mi novia, y voy hasta Ensenada, de Tecate a Ensenada, y cuando llego a su trabajo para llevarla a desayunar, me dice, mi papá te quiere invitar a desayunar. Dije, bueno, pues vamos, ¿no? Dije, ya me está queriendo el suegro, ¿no? Y bueno, vamos, ¿no? Y así es que vamos a decir. Y ya estábamos desayunando y ahí ya estábamos comiendo, entrados, ya se esperó a que ya estuviéramos entrados comiendo. Y él empieza a preguntarme, me dice, la razón por la cual te cité fue por esto. Mira, yo veo que tu estilo de vida es un poco diferente a la nuestra. Y empezó a preguntarme y a externarme su preocupación porque pues me iba a casar con su hija y no quería que su hija sufriera. A lo que yo determinantemente le dije, con mucha serenidad y mucha calma, le dije, mire hermano, ya sea que barra, venda chicles o venda periódico, su hija no le va a faltar de comer y de vestir. Me dijo, eso solamente quería escuchar. Vámonos. Y yo todavía ni me terminaba el plato, hermano. Pero lo convencí. Él tenía un concepto y él tenía un concepto en cuanto a su conocimiento y él miraba que su hija estaba viendo del lado emocional, pero él al escuchar, él se convenció y entonces me aceptó y hasta la fecha me llevo muy bien con mi suegro. Ahora, viene otra historia, real también. Una de mis cuñadas tenía un prometido y mi suegro la misma estrategia, como es que es su estrategia, ¿no? Primero los ablanda con comidita y luego ya les tira el zarpazo, ¿no? Es su estrategia. Es que lo invita a comer y lo mismo, ¿no? Empieza a decirle al muchacho, oye, yo miro, pues este muchacho no era cristiano, pero él miraba cosas en él que no le convenían a su hija. Y cuando él empieza a hablar con mi suegro, con él, este muchacho le dice, no, es que yo no me quiero casar pronto. No, es que yo quiero vivir la vida alegre, yo quiero vivir, yo quiero pues, hoy tengo este compromiso, pero mañana puedo tener otro. ¿Y qué? Esa falta de respeto, no, y ya empezó a dialogar con él, y ya que vio que él no se decidió, entonces no tenía un pensamiento correcto, entonces él ya no bajó ese conocimiento, ya no lo bajó a su emoción, sino que él se quedó ahí y dijo, este hombre es un mal hombre, y convenció a su hija en terminar. ¿Qué es
es lo que te quiero decir? Tú no puedes separar en la fe. La fe es el conocimiento que convence y el sentimiento que actúa. Eso es fe. Y a continuación vamos a ver en la palabra este segundo elemento que necesitamos para que el Espíritu de Dios reinicie nuestra vida. Y vamos ahí a la Escritura, Romanos capítulo 10, verso 8. Dice la Biblia: Mas, ¿qué dice acerca de, perdón, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, ¿y en dónde? ¿En dónde? Mira, si a ti te gusta estudiar y a ti te gusta investigar, si tú tienes diccionario bíblico o tienes herramientas bíblicas, yo te recomiendo que saliendo de aquí tú vayas a tu casa y en este pasaje busques la palabra corazón. En este pasaje, la palabra corazón significa la unión de la mente y de las emociones. Cuando Pablo habla aquí en este pasaje de corazón, se refiere a la unión de la mente y el corazón. Y vamos a ver, yo quiero que notes por favor estas dos palabras, fe y corazón. Porque Pablo hace un juego de palabras con fe y corazón para referirse a lo mismo. Fe, conocimiento que convence, y sentimiento que actúa, corazón, la unión de la mente y las emociones para actuar. Entonces, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Escucha esto: que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y nota esto: aquí la palabra confesares con tu boca es estar de acuerdo con todo lo que el Padre dice acerca de Jesucristo. Eso es lo que significa aquí confesión. Confesar es con tu boca. Es estar de acuerdo con el Padre en todo lo que dice en cuanto a Jesucristo. Ahora, te voy a dar un dato psicológico científico. ¿Por qué habla de confesar con tu boca? Mira, esto no lo vas a ver en las pantallas y no lo tengo aquí en mis notas, porque esto cuando oraba en la mañana Dios me lo daba. ¿Por qué es confesar con tu boca? Porque mira, viene la palabra de Dios, el evangelio de Cristo a ti, y tú lo escuchas, viene a tu mente, a tu corazón. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo vino, murió, resucitó, ascendió a la presencia de Dios, y el Padre le da el nombre y la autoridad como Señor para ser el dueño y Señor de toda la creación, dueño de todas las cosas y de tu vida y de mi vida. Entonces viene ese conocimiento a ti y tú lo bajas a tu emoción, a tus sentimientos, y la confesión es la acción. Es decir, yo reconozco que Jesús vino, murió, resucitó, ascendió, y Él es el Señor de mi vida. Eso viene en mi mente, lo bajo a mis emociones, yo lo creo y lo confieso con mi boca. Señor, gracias porque tú has muerto por mí en la cruz y me has dado vida eterna. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Ahora aquí viene el dato psicológico científico. Dice la psicología y la ciencia que la neurociencia, que cuando tú hablas, tus oídos escuchan lo que tú dices. Y eso que sale de tu corazón y que sale por tu boca y entra por tus oídos se queda grabado en tu mente, y tu mente, tu cerebro lo programa como algo que es así. Como algo que es así. Entonces, mira, es por eso, tengan cuidado con eso.
Es por eso que, por ejemplo, muchas personas se creen sus mentiras. Porque sale una mentira, está la mentira en el corazón, y al externarla más de una vez, regresa a su oído y su cerebro lo programa como una verdad y se llegan a creer su propia mentira y llegan a convencer a otros de la mentira. Entonces, en la fe, en el evangelio es así. Por ejemplo, cuando tú en tu mente, tu conocimiento recibe el evangelio, la palabra de Dios, y tú la bajas a tu corazón, a tus sentimientos, y tú la externas por tu boca, tus oídos la vuelven a recibir, hace el ciclo, la vuelven a recibir y se afirma en tu mente. Y eso se lleva a cabo en tu corazón. Es por eso que el apóstol Pablo aquí está diciendo que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora mira, continúa diciendo el pasaje, porque con el corazón, ¿qué dijimos que es corazón? La unión de la mente y las emociones. Es igual que fe, es el conocimiento que convence y el sentimiento que actúa. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿A qué se refiere este pasaje cuando dice que con el corazón se cree para justicia? Cuando tú recibes esa información, yo creo que soy hijo de Dios. Señor, yo creo que tú vas a cambiar mi matrimonio. Yo creo que tú vas a cambiar mi vida. Yo creo que tú vas a romper mis adicciones. Yo creo que voy a ser un siervo de Dios. Yo creo que tú vas a hacer la obra en mi vida. Y la bajas a tus emociones. Yo creo, me gozo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque yo sé que tú vas a hacer en mi vida cosas grandes, porque tú tienes promesas para mí de bien y no de mal. Y tú empiezas a orar y tus oídos empiezan a escuchar eso. Entonces viene una reafirmación. Tu fe se fortalece y añádele que tú actúas. No olvidemos el primer elemento, el arrepentimiento. Ahí es donde entra el arrepentimiento. Cuando tú tienes fe, ese conocimiento que convence y el sentimiento que actúa, llevas a cabo arrepentimiento. Cambias de rumbo y empiezas a vivir como un hijo de Dios. Empiezas a actuar como un siervo de Dios, como una sierva de Dios. Y tú te das cuenta, tú entiendes en ese momento que no fue por tus fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo actuando en tu vida, habilitando tu fe, avivando tu fe y llevando a cabo la voluntad de Dios. Eso, amados hermanos y hermanas, es la fe. Entonces, es por eso que el pasaje dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca, continúa diciendo el pasaje, mas con la boca se confiesa para salvación. Continuemos leyendo, por favor. Dice la Biblia. Continuamos ahí en Romanos 10. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mire, y esto es una promesa para nosotros, porque cuando tú crees la palabra de Dios, cuando tú afirmas tu fe en la palabra de Dios, te da esperanza de que el cambio en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu espíritu, no vas a ser avergonzado, porque el que cree en Jesús, hay cambio y hay nueva vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así es que continuamos leyendo, verso 17. Así que
termina aquí el autor diciendo, así que. Y la palabra así que es una conclusión de todo lo que hemos dicho. Concluimos con esto. Así que la fe viene por el oír. Fíjate, la fe, el conocimiento que convence, el sentimiento que actúa. La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Aquí viene un extra. Procura oír la palabra de Dios. Procura que tu boca hable la palabra de Dios. Procura que tus oídos escuchen la palabra de Dios. Procura que tu boca hable la palabra de Dios, porque al salir tu boca la palabra de Dios, cumple el ciclo, entra a tu mente, a tu corazón y te lleva a la acción. Si es que, concluyo con lo siguiente. Cuando entendemos la bendita palabra de Dios y la aplicamos a todas las áreas de nuestra vida, con arrepentimiento, con verdadero arrepentimiento y con fe, entonces estaremos permitiendo al Espíritu de Dios reiniciar nuestra vida. Yo necesito que el Espíritu de Dios reinicie mi vida. Cierre sus ojos e incline su rostro, por favor.